Hola, le saluda a su amigo y servidor y hermano en Cristo, el pastor Alfonso Bañuelos, ministro de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la República Mexicana. Es la segunda vez que el Señor me permite estar ante ustedes para llevarles estos pequeños estudios sobre la Santa Escritura. Vamos a adelantar un poquito el tiempo, ya que la próxima semana es Semana Santa y la cristiandad rememora aquel sacrificio cruento que sufrió el Hijo de Dios para darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Así es que voy a adelantarme, pero voy a hacerlo de tal manera que pueda despejar las incógnitas, las preguntas que se hace la gente y que pocas veces se enseñan en la iglesia. Este tema se llama ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre las 3 de la tarde del viernes, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y el amanecer del domingo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes de despejar esta duda, quiero hacer una explicación que se me hace muy necesaria. Muchas personas bien intencionadas han tratado de disimular un error que parece aparecer en la Santa Escritura. No hay ningún error. Pero no cuadran las cuentas, como dirían en mi ranchito, entre las 3 de la tarde del viernes, cuando el Señor muere, y el domingo que resucita. No son 3 días. Si es que lo contamos utilizando el día fiscal. El día fiscal consta de 24 horas, desde el momento en que sucede un evento. Desde ese momento se cuentan 24 horas y así deben de ser 72 horas para que sean 3 días. De tal manera que el viernes que el Señor muere en la cruz del Calvario, a las 3 de la tarde del siguiente día, que es sábado, son 24 horas nada más. Y al siguiente día, que es domingo, a las 3 de la tarde, son 48 horas nada más. Y entonces, para que pudiera el Señor resucitar al tercer día, tendría que ser el lunes en la mañana. Pero no es así. Porque nosotros estamos tomando el número fiscal, el día fiscal, que son 24 horas, un periodo de 24 horas. Pero si se toma el día nominal, como lo toma la cultura judía y aún nosotros, si lo tomamos no sujeto a las 24 horas, sino al nombre nominal. El Señor muere el viernes a las 3 de la tarde. Pero a las 6 de la tarde del mismo viernes ya es sábado. Él muere en la víspera del día de reposo. Era la costumbre judía que el siguiente día iniciara a las 6 de la tarde. En nuestra cultura occidental, el día inicia a las 0 horas, o las 24 horas, como usted lo vea, que son las 12 de la noche. Con ellos no. De tal manera que si tomamos ese pequeño dato, nos cuadra que el Señor resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo, ya que estuvo en la cruz del Calvario el viernes, y lo bajan antes de que llegue el sábado. Cuando llegue el sábado inicia el día de reposo, y pasando el día de reposo, el Señor resucita el primer día de la semana. Y ya cuadró. El Señor estuvo viernes, sábado y domingo haciendo la obra. Nada más, ese detalle le va a cuadrar a usted también si lo ve así. Y el Señor resucitó al tercer día.
Muy bien, quisiera tomar algunas de mis anotaciones que hice para no darle tanta vuelta a la Biblia y ponerlos en mis papelitos. Y quisiera iniciar este pequeño estudio. No sé si lo tenga que hacer en dos partes o en una sola. Espero poderlo lograr en el nombre del Señor. En Mateo capítulo 27, versos 62 al 66, repito, Mateo 27, 62 al 66, dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí son los enemigos, los que están sacando a colación que el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y ellos sabían perfectamente que iba a ser el domingo antes del amanecer, o sea, el domingo, en el transcurso del domingo, tercer día. Pero encontré también en Mateo 12:40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor valida con su testimonio el libro de Jonás y lo saca también él a colación y dice: así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muy bien. Tengo otro que dice en Mateo 16:21, antes de entrar al tema completamente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor lo dijo varias veces. Lo estuvo diciendo una y otra vez, para que se acordaran que Él iba a morir, pero también que se acordaran que Él iba a resucitar, y eso no se acordaron. Desgraciadamente, se les olvidó parte del mensaje. El Señor dijo que iba a resucitar, ellos no debieron moverse, pero los seres humanos somos movibles, somos mutables. Decimos creer, decimos hacer, pero luego se nos olvida. En Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, es el apóstol Pablo el que escribe, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, de acuerdo con Isaías 53, el Señor perdonó nuestros pecados. El Señor llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y aún nuestras rebeldías. Y el pago
por recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo hizo el Señor allí. Pero el apóstol Pablo se extiende y dice que había un acta que era contraria a nosotros, que eran todo lo malo, todos los pecados que habíamos cometido hasta entonces, que el Señor en su misericordia nos salvó. Y ahí estaba. Y el Señor con su sacrificio cumplió y terminó y clavó esa acta que nos era contraria. Hasta allí se cumpliría Isaías 53. Pero el efecto que iba a ser este sacrificio iba más allá. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes eran los principados y quiénes eran las potestades? Pues todo el ejército satánico. Todos aquellos ángeles que le creyeron a Lucifer, que es el portador de la luz, el significado literal, y que ahora es el portador de las tinieblas, y ahí vive en ese reinado que él mismo escogió porque tenía libre albedrío. El Señor no solamente pagó nuestros pecados, no solamente perdonó nuestros pecados, no solamente nos dio vida eterna, eso es en relación a nosotros los humanos, pero tomó también a alguien que pensaba que había triunfado al ver el Hijo de Dios colgado en una cruz: Satanás. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 18 al 20, nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí se empieza a aclarar la incógnita, la gran pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo entre las 3 de la tarde del viernes y el amanecer del primer día? La gran mayoría de los cristianos y el mundo mismo dicen, pues nada, estuvo muerto. Él murió y se acabó. La Biblia dice que no. La Biblia nos enseña claramente que Él murió corporalmente, porque corporalmente el Verbo fue encarnado. El Verbo es la palabra viva de Dios, Logos. Cuando el Señor estaba en el principio haciendo todo, era el Verbo el que lo ejecutaba. El apóstol Juan lo alcanza a entender perfectamente y entonces escribe el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 hasta el 3, y nos dice la obra del Verbo, y dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por el Verbo. Y el Verbo se humanó, el Verbo se encarnó. Y cuando muere en la cruz, lo que muere es el cuerpo que Él adquirió a través de su madre, la Virgen Miriam. Amargura. María. Cuando Él muere, en ese momento su espíritu es vivificado, es decir, entra en acción. Y en lugar de ir hacia arriba, el Señor se fue hacia abajo. Y lo voy a repetir el texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué sucedió entonces en ese tiempo? Cuando el Señor está en la cruz del Calvario, se oscurece el cielo desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Alguien quería ver el triunfo sobre el Hijo de Dios, y este era Satanás. Y no solo él, una gran compañía de demonios. Estuvieron expectantes hasta que el Señor prorrumpió estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Isaías capítulo 25, verso 8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pecado de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Escuchó la rúbrica? ¿Escuchó quién lo firmó? Yahweh, Yahvé, Jehová, Hashem, Adonai. ¿Cómo lo conoce usted? Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Pero ¿cómo puede el Señor vencer la muerte? Resucitando, claro, pero también quitándole la potestad. Y descendió. Hay otra profecía en Oseas 13:14 que dice: de la mano del Seol los redimiré, los compraré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Y seré tu destrucción, oh Seol. El apóstol Pablo hace referencia a esto y pone en los labios de nuestro Maestro, Señor y Dios, Jesucristo, esto: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, oh, yo seré tu destrucción. El Señor baja al infierno. Pero ¿cómo se le ocurre, pastor, decir que el Hijo de Dios tuvo que bajar al infierno? Tenía que hacerlo. Descubriendo más en la palabra del Señor, dice en Juan 5, 25 y 29: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Mire lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Sí, está hablando del arrebatamiento, pero también está hablando del tiempo en que el Señor bajó personalmente, mientras que en el arrebatamiento los muertos en Cristo escucharán el oído de la trompeta y se levantarán. Aquí no. Aquí el Señor desciende hasta donde están todas esas almas, y ahorita vamos a ver cuántas y quiénes. Dice aquí, todo está en la Biblia: porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. Ajá, arrebatamiento. Pero pastor, ¿por qué dice que también en ese momento? Porque Pedro, en el capítulo, primera de Pedro, capítulo 4, verso 6, dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cuando el Señor bajó, aquel lugar se iluminó con la luz del amor, con la luz de la verdad, con la luz del perdón. Estaban cautivos. Cautivo es sinónimo de esclavo. Y estaban en el cautiverio, es decir, en el lugar donde están los esclavos. Y se iluminó. Allá arriba estaban descendiendo el cuerpo. Seguía todo aquello que no vamos a hablar. Cada quien lo va a escuchar en su momento en esta semana que se avecina. Pero yo quiero estar en el momento en que el Señor muere y baja al infierno. Cuando baja al infierno, predica el Evangelio, predica las buenas nuevas de salvación a todas las almas que estaban ahí, a todas. Los que estuvieron allí, dice la Santa Escritura, permítame, ¿dónde lo dejé? Bueno, ahorita lo busco ese papelito, pero nos dice allí claramente que eran los que pecaron en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé solamente estaba toda la gente antidiluviana, antes del diluvio, desde Adán. Y desde ahí hasta el tiempo en que el Señor muere, todos esos millones de almas estaban allí y escucharon la voz del Señor. Cuando el Señor resucita, no se puede entender por qué no se deja tocar de la dama, de la mujer que va y lo encuentra ya resucitado, y le dice el maestro, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Él tenía que él llevó cautiva la cautividad. Y eso nos lo enseña también la Santa Escritura. En Efesios capítulo 4, versos 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Efesios 4, 8 al 10. Él llevaba la primera remesa de todas aquellas almas que estaban perdidas. Él tenía que ir a predicar el evangelio a aquellas generaciones que ya no estaban cuando él vino. El Señor hizo una obra integral cuando se encarnó, como Jesús, el Cristo. Pero ¿quién se encarnó? El Verbo de Dios. Y cuando el Señor venga, nosotros estamos esperando a Jesucristo, y es correcto. Pero cuando lo veamos, en su muslo tiene un nombre, el Verbo de Dios, ya no humanado, con un cuerpo corporal con el que resucitó, pero no humano. Ese cuerpo es precisamente el que vamos a tener nosotros en la resurrección.
Quiero terminar este pequeño estudio con lo que dice también la Santa Escritura. Dice en Mateo 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, dice el Señor, es el momento cuando yo esté en la cruz del Calvario. No solamente llevaré sus pecados, sino es el momento de quitarle al enemigo lo que Adán le entregó. Y termino con esto porque es preciosísimo. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Qué pasó? Entre el viernes a las 3 de la tarde y el domingo al amanecer. Todo lo que les he relatado basándome en la Santa Escritura. Agradezco mucho a las personas que se agregaron, a las que le marcaron también la campanita para poder permanecer en esta plataforma de comunicación que es el YouTube. Y agradezco a todos los hermanos que estamos conociendo a través de esto. Este fue su amigo y servidor, el pastor Alfonso Bañuelos, pastor de la iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Dios mediante, en 8 días estaremos nuevamente. Que el Señor les bendiga grandemente.